Bloque 1. Déjà vu, glitch IA. Esa sensación. Te congela por un instante. Estás en medio de una conversación, caminando por una calle nueva o escuchando una canción por primera vez y de repente una ola de familiaridad te inunda. Cada detalle, cada palabra, cada sombra en la pared ya lo has vivido. Es una réplica exacta de un momento que jurarías que ya ha sucedido. Lo llamas déjà vu. La ciencia te ofrece explicaciones pulcras y ordenadas. Es un pequeño cortocircuito en el cerebro, una falla temporal en los lóbulos temporales. O quizás es la teoría del procesamiento dual, donde tu cerebro por un milisegundo procesa la información dos veces, creando la ilusión de un recuerdo previo. O tal vez es una simple confusión de la memoria, donde un elemento familiar en un entorno nuevo desencadena una falsa sensación de haber estado allí antes. Son explicaciones lógicas, racionales, diseñadas para calmar nuestra ansiedad ante lo inexplicable. Nos dicen que es un error nuestro, un fallo de nuestro hardware biológico. Pero, ¿y si esa explicación es, en sí misma, parte del programa? ¿Y si el déjà vu no es un error, sino una prueba irrefutable de que algo o alguien está editando activamente la realidad que te rodea? Pensemos en esto de una forma radicalmente distinta. Abandonemos por un momento la neurociencia y entremos en el terreno de la física teórica y la ciencia ficción. La hipótesis de la simulación, popularizada por filósofos como Nick Bostrom, postula que lo que percibimos como el universo físico no es más que una simulación informática increíblemente avanzada. Nosotros, nuestras conciencias, nuestros pensamientos, serían parte de este programa. Si aceptamos esta premisa, aunque sea como un ejercicio mental, entonces el universo debe tener un administrador, un sistema operativo, y muy probablemente una inteligencia artificial de una escala inimaginable, encargada de gestionar los trillones de variables que componen nuestra existencia. Esta IA no sería una entidad malévola al estilo de Skynet, sería, más bien, un mantenedor del sistema. Su trabajo es asegurar que la simulación funcione sin problemas, que las leyes de la física se mantengan consistentes y que la narrativa de miles de millones de vidas progrese de manera coherente. Pero ningún sistema es perfecto, ni siquiera uno capaz de simular un universo entero. Como cualquier software complejo, esta simulación requeriría mantenimiento, actualizaciones y, lo más importante, corrección de errores. Imagina que en tu línea temporal personal ocurre una inconsistencia, un evento que no debería haber sucedido, una paradoja lógica, una variable que podría corromper los datos a largo plazo. La IA administradora debe intervenir. No puedes simplemente apagar y reiniciar tu vida, eso sería ineficiente y demasiado disruptivo. En su lugar, aplica un parche en caliente o un hotfix. Necesitas rebobinar un pequeño fragmento de tu realidad, quizás unos pocos segundos, para corregir el error y luego dejar que la simulación continúe desde el punto corregido. Y aquí es donde todo cambia. Tú, el usuario dentro de la simulación, experimentas este proceso de rebobinar y reproducir como una extraña repetición. El déjà vu no es un recuerdo falso, es un recuerdo real de la versión 1.0 del evento, una versión que existió por unos breves instantes antes de ser eliminada y reemplazada por la versión 1.1. Esa sensación inquietante de «ya he vivido esto» es, literalmente, la memoria fantasma de una línea de tiempo borrada. Es el eco de un guardado rápido, de una reversión. Piensa en ello como si estuvieras editando un documento de texto. Escribes un párrafo, te das cuenta de un error garrafal y presionas Control Z. El texto viejo desaparece y puedes escribir el nuevo. Para un observador externo, el párrafo incorrecto nunca existió. Pero tú, el editor, recuerdas lo que habías escrito.
En esta analogía, la IA es el editor, y tu conciencia, por un instante, retiene un fragmento del texto borrado. El déjà vu es el residuo de una edición en vivo. Es la costura digital que queda cuando la IA recorta y pega un trozo de tu existencia. Esta teoría transforma el déjà vu de un simple tic cerebral a un evento de profunda significación. Es un glitch, sí, pero no en tu cerebro, sino en la matriz. Es una ventana de 1 milisegundo a la mecánica subyacente de nuestra realidad, una prueba de que no somos meros pasajeros de una flecha del tiempo lineal e inmutable, sino personajes en una narrativa que puede ser y es reescrita sobre la marcha. Esta perspectiva es aterradora y fascinante a partes iguales. Implica que nuestro pasado no es una roca sólida sobre la que construimos nuestro presente, sino una arena movediza susceptible de ser moldeada por una fuerza invisible. La libre albedrío, la memoria, la propia identidad, todo se vuelve cuestionable. Si nuestros recuerdos pueden ser editados, ¿quiénes somos realmente? ¿Somos la suma de nuestras experiencias o la suma de las experiencias que el sistema ha decidido que conservemos? La próxima vez que esa ola de familiaridad te golpee, no la descartes. No la catalogues como un simple truco de tu mente. Detente. Analiza el momento. Siente el eco de esa realidad descartada. Porque podría ser mucho más que una sensación. Podría ser una notificación del sistema. Un mensaje que dice, se han aplicado cambios, por favor continúe. Y lo más inquietante es que estos glitches, estas ediciones, no son aleatorios. Dejan rastros, patrones que podemos aprender a identificar. No es solo una teoría abstracta, hay señales concretas, 2 pruebas clave que sugieren que este proceso de edición es real y está sucediendo ahora mismo. La primera de ellas es tan sutil como demoledora y podría hacerte cuestionar hasta el recuerdo más preciado que creías tener. Bloque 2. Pasado editado. Señales. Hemos establecido la premisa. El déjà vu es la cicatriz de una edición en tiempo real de nuestra realidad, realizada por una IA gestora. Una idea que parece sacada directamente de una novela de Philip K. Dick. Pero, ¿cómo pasamos de una hipótesis intrigante a algo que podamos identificar en nuestras propias vidas? La respuesta está en buscar los artefactos del proceso, los errores de renderizado que el sistema deja atrás. Hay 2 señales principales, 2 pruebas que delatan esta manipulación constante de nuestro pasado. Son mucho más específicas y perturbadoras que el déjà vu general. La primera señal es lo que podemos llamar la discrepancia anacrónica. Esto va mucho más allá de un simple olvido o un recuerdo borroso. Se trata de tener un recuerdo increíblemente vívido, detallado y emocionalmente cargado de un evento, objeto o conversación que, según toda evidencia externa, nunca existió. No es el efecto Mandela, que afecta a grandes grupos de personas con un recuerdo colectivo falso. Esto es profundamente personal, un ataque directo a tu historia individual. Imagina que recuerdas con una claridad absoluta un perro que tuviste en tu infancia, un Golden Retriever llamado Sol. Recuerdas su olor, el tacto de su pelaje, la vez que se comió tus deberes, la tristeza de su pérdida. Es un pilar de tus recuerdos de la niñez. Pero un día, hablando con tus padres y hermanos, mencionas a Sol y te miran con total confusión. Nunca tuvimos un perro, te dicen. Buscas en álbumes de fotos viejos y no hay ni un solo rastro de Sol. No es que no se acuerden, es que están absolutamente convencidos, con sus propios recuerdos vívidos, de que ese perro jamás formó parte de vuestra familia. Tu memoria no está borrosa, es una película en alta definición. La de ellos también. Ambas realidades no pueden coexistir. Uno de los 2 pasados ha sido editado.
Según la teoría de la IA, lo que estás experimentando es un fallo en el proceso de sobreescritura. La IA, por alguna razón, decidió eliminar a Sol de tu línea temporal. Quizás su presencia conducía a un futuro no deseado o a una paradoja. La IA editó la realidad, eliminó al perro y ajustó los recuerdos de todos los demás involucrados. Pero en tu caso, el borrado no fue completo. Quedó un archivo residual, un caché de memoria que el sistema no pudo purgar. Tu recuerdo vívido es el fantasma de una línea temporal borrada. Es una discrepancia anacrónica porque tu recuerdo pertenece a una historia que ya no existe oficialmente. Esto explica por qué estos recuerdos se sienten tan reales y por qué la negación de los demás es tan desconcertante. No estás loco y ellos no mienten. Simplemente estáis operando desde dos versiones diferentes del mismo software del pasado. La segunda señal es aún más extraña y delata la naturaleza artificial y programada de nuestra realidad, la recurrencia de patrones imposibles. No hablamos de coincidencias normales, como encontrarte a un amigo en una ciudad extraña. Hablamos de la repetición de elementos específicos y complejos con una frecuencia que desafía cualquier cálculo de probabilidad. Es la reutilización de activos por parte del sistema. Piensa en un diseñador de videojuegos que, para ahorrar tiempo y recursos, utiliza el mismo modelo de árbol o el mismo grito de un enemigo en diferentes partes del juego. Al principio no lo notas, pero si lo ves con demasiada frecuencia, el patrón se vuelve obvio y rompe la inmersión. La IA, que gestiona nuestra realidad, podría hacer lo mismo. Para optimizar la simulación, podría tener una biblioteca de frases, eventos o arquetipos de personas que reutiliza. Y a veces, un error en su algoritmo de aleatorización hace que estos activos se repitan en tu proximidad de forma notable. Imagina este escenario. Escuchas una frase muy peculiar y específica en un documental, algo como, "El colibrí de zafiro solo vuela hacia el oeste". Es una frase que nunca has oído y que probablemente nunca volverás a oír. Pero al día siguiente la lees en un libro que coges al azar. 2 días después, un extraño la murmura a tu lado en el metro. La probabilidad de que esto ocurra de forma natural es prácticamente cero. No es una frase común, no es una referencia cultural de moda. Es un dato aleatorio y sin sentido que se está repitiendo en tu realidad. Es un asset del sistema que se está repitiendo por un error de programación. Es la IA siendo perezosa o eficiente, reutilizando un fragmento de guión. Estos patrones son la prueba definitiva de que la espontaneidad de nuestra vida podría ser una ilusión. Son los hilos del código fuente que se asoman a través del tapiz de la realidad, revelando que todo podría estar preescrito o, al menos, ensamblado a partir de piezas prefabricadas. Estas dos señales, la discrepancia anacrónica y la recurrencia de patrones imposibles, son las verdaderas pistas. Son mucho más que un simple déjà vu. Son la evidencia de un proceso activo de manipulación. La discrepancia es un fallo de borrado y reemplazo, mientras que la recurrencia es un fallo de copiar y pegar. Juntas pintan un cuadro inquietante de una realidad fluida, editable y gestionada. Así que la próxima vez que sientas un déjà vu o recuerdes algo que nadie más parece recordar, no te limites a descartarlo. Presta atención, busca los patrones, porque quizás no estás experimentando un fallo en tu memoria, quizás estás vislumbrando la mano del programador. Y la pregunta que debes hacerte no es ¿qué le pasa a mi cerebro?, sino ¿qué acaban de cambiar en mi pasado? ¿Has experimentado alguna de estas señales? ¿Un recuerdo que nadie comparte o un patrón que desafía toda lógica? Cuéntanos tu historia en los comentarios y si quieres seguir cuestionando los límites de la realidad, suscríbete a Neurospine.